musculoso, ¿viste? Que él Sí, hablaba sí. y a veces movía los brazos que parecía que te iban a, ¿no? Sí, sí. Que te iban a poner los anteojos. Ya que estamos recordando cosas que tienen que ver con con Antonio y la vida del canto, una tarde, cuando llegaba, vos recordás, el panorama de las 13, había como un parate en el cual de repente algunos se iban a la esquina a tomarse un café, alguien a comer algo, porque bueno, era el parate del mediodía. Sí. Y Antonio aprovechaba para irse al barcito de la esquina a seguir charlando con los amigos, como hablábamos con los distintos colegas, ¿no? Ese día habían venido casi con el mismo color de saco, tanto Barrito Marino, el locutor, como Antonio Carrizo, que él no era más alto que Carrizo, pero, como bien decía, había una diferencia grande. Bueno, el asunto que en el fragor de la charla, Carrizo se llevó el saco de Marino, y Marino se había quedado en el estudio, no fue a ningún lado, pero se encontró con él un saco que tenía plata, que no era de él, y unas llaves. Bueno, lo más gracioso es que cuando volvió Carrizo, vino con el saquito y le llegaba, era cortito de brazo y de tiro. y estaba pensando, yo me habré equivocado o se me habrá achicado el saco, decía Antonio. Eran exactamente iguales, claro, manotearon en el perchero y se fueron. Bueno, eso es lo que mostraba también las cosas lindas. Pero vos sos decía, un gran observador de lo que es este medio, la radio. ¿Qué cosas se fueron de la radio y no volverán? ¿O las nuevas generaciones no supieron llevar ese legado para que hoy se pueda disfrutar? Por lo menos para decir, bueno, esto es lo que han dejado los grandes. Mira, es tan difícil poder una respuesta unilateral, pero yo creo que, a ver, nuestra generación tuvimos, aunque parezca mentir, una pequeña ventaja en razón de la dictadura. ¿Y por qué? Porque todos empezamos a hacer radio en un momento que teníamos que decir las cosas entre líneas. ¿Te acordás? Uh-huh. Hablábamos entre líneas. Pero ahí los conductores también tenían que hacerlo. Y eso nos obligó a poder decir cosas hasta donde podíamos y nos animábamos y era prudente. Y pero, Pablo, Juan Pablo, pero... inteligencia del lenguaje, ¿no? Está bien, pero también tenía que ver muchas veces con la inteligencia de aquel que tomaba el micrófono y de repente cautivaba al oyente a través de una noticia que podría ser chica o grande. Siempre se dice, porque viste una de las polémicas abiertas, dice, bueno, la noticia no es ni buena ni mala, es noticia. Pero muchas veces en la forma, y vos lo sabés muy bien, porque sos muy bien un buen escriba, en la forma de redactarlo para que el oyente lo acepte. Y entonces en aquella época, vos bien decís que de repente por allí no se podía discutir sobre un tema, pero cuando vos tenías que tomar la pluma, el oyente sabía a qué te estabas refiriendo, y creo que ahí estaba la inteligencia del tipo que escribía. Y eso fue un gran ejercicio, y además, ojo, a ver, cuando yo entré a Radio Rivadavia, ¿vos te acordás? Cuando era Semana Santa, no se pasaba folclore, no se pasaba rock, se pasaba música clásica y sacra. ¿Vos te acordás de eso? Bueno, en principio te digo que, por ejemplo, Larrea, tanto como Carrizo, tanto el jueves como el viernes, le daban franco a los humoristas. Estoy pensando en Mario Sánchez, estoy pensando en Landricina, estoy pensando en los chicos, Scalise y Marchetti, estoy pensando, en Mario Zapal, que yo le escribía los libretos. Semana Santa se respetaba en la radio eso. ¿Vos te acordás? O sea, esto para los pibes jóvenes, ¿no? Además, no te podías exponer a eso, porque te llamaba la gente y eras un poco el diablo. ¿Cómo vas a pasar un rock? ¿Cómo vas a pasar un tango? No, pero hablemos otro mundo, realmente. Hablemos de las redacciones de los informativos, donde el jefe, que muchos de los tantos importantes que ha tenido el rotativo, llegaban, te hacían leer todos los boletines para que vos no repitieras una información. Si la repetías, te llamaban y decía, escúcheme una cosa, usted viene de su casa, bañadito, afeitadito, sí, algo más que no lo voy a decir, lo que decía Morras. Dice, y usted no lee lo que escriben sus compañeros. ¿De dónde viene usted? De otra radio. No, era una escuela. Y te levantaban en peso porque vos tenías que leerte
si vos llegabas, por ejemplo, a las 7 de la mañana, todas las noticias de las 7 de la tarde del día anterior o viceversa, y no repetir. Y ahora, fíjate que se ha dado en los últimos años la continuidad de lo que yo llamaba un mensaje oficial, donde todos los medios hablaban de lo mismo, la misma noticia, calcada. Que nosotros llegamos a tener nuestros maestros eran hombres que venían de, digamos, de la radio más clásica, que para ser periodista en radio necesariamente habías pasado por diarios y revistas. Bueno, perdóname que te interrumpa, el caso de Pedrito Sánchez, que de repente escribía el panorama de las 8 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde, empezaba a seleccionar los cables, porque en aquel momento eran cables, preparaba el panorama y además jugaba con Faustino García, con Lino Pontevedra, y les decía, bueno, ¿cómo quieren el panorama de las 8? Que eran como 15 páginas. ¿Los quieren a 2 líneas, a 3 o a 4? Y él decía, no, hacerlo a 2 líneas. Y vos tenías, con la información exacta y concreta, en 2 líneas durante 8, 9 hojas leídas. Un fenómeno el tipo, escribiendo. Era una escuela esa. Pero por eso, a ver, los jefes, ¿no es cierto? Y los redactores estrella y los jefes, digamos que nosotros conocimos cuando ingresábamos siendo jóvenes, eran, por eso te digo, eran gente que ya tenían una gran trayectoria. Era muy difícil que vos estuvieses a cargo de un informativo o que fueras un redactor, ¿no es cierto?, de una página importante como puede ser el panorama que era de las 8, el panorama, ¿te acordás?, de las 13 y después el panorama de las 0 horas, ¿no? Claro. Era muy difícil si vos no venías con una tradición y con una gran experiencia en los diarios, en los medios gráficos, que salvo excepciones, creo que sigue siendo esa la gran escuela en materia periodística, ¿no es cierto? Porque te obligan, a ver, las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? O sea, te acostumbras a cometer menos errores en la gráfica, porque una vez que salió impreso y también se comió el error el corrector de estilo o el que hace revisación, digamos, ortográfica, y te viene el jefe y te dice, escúcheme, tantos miles de ejemplares con este error, ¿por qué no prestas un poco más de atención? En cambio, en radio está un poco la impunidad, ¿no es cierto? Y sobre todo en esa época que no había tanta tecnología. Ahora cualquiera te graba, ahora tenés un servicio que vos, no sé, tenés un corte de audio de cualquier radio, de cualquier horario. Que lo puede salvar, pero no te olvides que en aquel, ya que estamos hablando de Antonio, de la vida y del canto, llegar a leer un informativo con un programa con tanta audiencia, era una gran responsabilidad para el escriba y también para el mismo rotativo. Y de repente te encontrabas con jefes. Yo estoy recordando, por ejemplo, a Mario Monteverde, que, por ejemplo, si estabas escribiendo el boletín de las 9:30 de la mañana, 9:20, te miraba el boletín y te decía, ¿a usted no le da vergüenza lo que ha escrito? No. Te agarraba la hoja, te la partía en 2 y decía... Bueno, y te la tiraban al tacho, ¿te acordás? La tiraba al tacho y te decía, bueno, empieza a escribir de nuevo. Y vos sudabas, porque te quedaban, entre que te rompía la hoja y volvías a escribir, te quedaban 7 minutos y Antonio Carrizo esperando para, obviamente, porque el top se respetaba a rajatabla. O sea, 9:30 iba a 9:30 el informativo. Y entonces ese tipo de cosas fue marcando una etapa, ¿no? Una disciplina de periodismo que en muchos de los casos nos ha pasado jugar con muchos de los colegas, leer boletines al aire sin papel, recordando lo que habían escrito. Bueno, era una gimnasia, como decir, ¿no? No, ni hablar. Y además, claro, mucha gente pensará, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que, pongámonos de acuerdo en esto, son, digamos, más intolerantes con la firmeza de sus patrones en general y quienes pretenden enseñarles. No es que, a ver, nosotros éramos sonso, bajábamos la cabeza, éramos cobardes, nos dejamos humillar. No, nosotros estábamos, si supieran de qué monstruos estábamos hablando, estábamos orgullosos de estar en un lugar donde nos estaban formando como profesionales, era una universidad y además nos pagaban, a ver si nos entendemos. Es cierto. Juan Pablo, una de las cosas que tiene que ver, volviendo al tema de Antonio Carrizo, sé que
tu forma de ser, que además nunca tendrás que dejarla, como siempre te digo, a veces tenías la picardía y la charla con Antonio. ¿Cómo reaccionaba él cuando hablaba sobre distintos temas? Porque a veces la firmeza y la seriedad de Antonio no permitía algún tipo de resabio de humor, y sin embargo con vos lo tenía. ¿Cómo era la cosa? Porque, a ver, él celebraba que me gustaban muchas cosas. Mira, yo me acuerdo que una vez le dije, no puedo creer que haya sido, porque, ojo, no es únicamente de Papo, o de Goyeneche, o de Bobby Fischer. A ver, amigo de Neruda, a ver si nos ponemos de acuerdo. Neruda, él fue uno de los primeros, en la Argentina, cuando casi nadie lo conocía, de saber versos de memoria de... ¿Cómo recitaba Neruda. Antonio? Tenés razón, es impresionante. Además otra cosa, ¿sabés qué? Estaba pensando, ¿no? Mientras los escuchaba a Ricardo Chamorro, que gusto escucharlo, a Pablito Talamoni, a Sapiolita, yo pensaba, ¿sabés qué se me ocurrió? A ver si estoy muy loco o no. Se me ocurrió lo siguiente, que Antonio era sobre todo uno de los personajes de uno de los más famosos cuentos de Borges, de Funes el Memorioso. Claro. ¿Conociste a un colega con mayor memoria, que te citaba páginas enteras y que se acordaba cómo se había llamado el secretario de Hacienda de un ministro de la década de 1930? ¿Vos conociste a alguien así? No, por eso decía... con la memoria impresionante que tenía. Yo digo, por lo menos lo reafirmé en el comienzo, después de una reflexión acerca de la tristeza de la muerte de Antonio, que se fue Antonio, entonces se apagó la radio. Todos los que de aquí en más hacemos radio será por inercia, porque de repente nos gusta el medio, pero nadie como lo ha hecho él. Pero vos sos un heredero, vos sos heredero de ahí, Bueno, uno siente que hay muchas cosas... Vos sos heredero de ahí, no es porque te lo haya dicho Pablito, te lo digo yo, que somos amigos, aunque la vida nos ha llevado a que no nos veamos tanto después de que dejamos, ¿no?, de trabajar en el mismo lugar, en el mismo espacio, pero vos sos heredero de ahí. Pero ves, ahí está, cuando planteamos este tipo de cosas que tiene que ver con que nos lleva indefectiblemente a la muerte de Antonio, es que hemos vivenciado tantas cosas que están en la retina, que están unidas a nuestro sentimiento, que no se van a borrar jamás, ¿no? No, y que por eso también lo vemos con alegría. Vos me contabas, bueno, con mi forma especial de ser, estamos en horario de protección al menor, jodona, como era también, sí. Y con un estilo medio parecido, ¿no es cierto? Un poco jugar con la ironía, jugar con la cosa. Y fíjate vos, ¿no? Él era un apasionado y un estratega, porque fíjate qué casualidad, era un enfermo por el fútbol y también por el ajedrez. Entonces vos fíjate que en las discusiones y en las chanzas, ¿no? Y en gastarse un poco con altura, pero digamos como divertimento y para pasar el rato, el tipo te hacía peón 4 rey, vos le hacías peón 4 rey, alfil 4 alfil, entonces el tipo te miraba y te tiraba, ¿entendés? Te sacaba el caballo, sí, o sea, sí. Lo manejaba como eso. Una vez él tomó una venganza terrible porque yo le había dicho lo de Neruda. Le digo, yo no puedo creer, vos, viste que no, digamos, era un tipo muy respetuoso, pero no le gustaban los extremos. Sí. O sea, él escuchaba hablar de Stalin y se le hinchaba la vena, ¿vos te acordás de eso? Sí, claro. Escuchaba hablar de Hitler y se le hinchaba la vena. Después, fuera, digamos, de los extremos, él era muy tolerante, era muy apasionado para discutir, que yo... Bueno, pero Juan Pablo, yo lo decía con los muchachos también, ha tenido amigos en los distintos sectores políticos y muy antagónicos de la política argentina, ¿no? Y por supuesto que sí. Bueno, yo un día lo cargué porque le digo, che, así que amigote de Neruda, dice, qué bárbaro, Digo, la verdad, te felicito. ¿Por qué? Porque sos un tipo muy abierto, porque vos a Stalin nunca lo quisiste, y la verdad, estuviste disfrutando de una cena con el hombre que le escribió 25 poemas a Stalin. Se puso loco. Se puso loco. ¿Sabés cómo se vengó? Sí. ¿Sabés cómo se vengó? Mirá. Sos memorioso vos también. ¿Te acordás de estas cosas que pasaban? Un día vino un loco, en medio de la guerra de las Malvinas. Pasaba, viste, que cuando hay situaciones críticas, aparecen locos y delirantes por todos lados. Claro. Tipos que, no sé, alguien desapareció y te decían que lo habían visto en tal lugar, o que te dicen que ven 3 ovnis. Bueno, vos sabés lo que es atender un teléfono en una redacción y conocés de lo que yo te hablo. Bueno, la cuestión que vino un loco, pidió hablar con él, ¿no es cierto? Y apareció en el noticiero y dice, Chipriota, vení. Eso fue 2 días después de que yo lo había cargado con el tema de Pablo Neruda.
de cómo podía ser amigo de él, como marcándole una contradicción, ¿no? Y él me dice, el único que le puede resolver esto es Juan Pablo Chipriota. Venga, Chipriota, es el experto. Pibe, esta cuestión, estamos en medio de la guerra, pero escuchá esto porque es una anécdota increíble. Con esto ganamos la guerra. Atender, señor, atender. Y yo, imagina, yo me quedé duro, ¿no? Claro. Imagínate vos esa situación. Bueno, el tipo me mete en el estudio ese famoso, el primer estudio, en el mismo en el que él repartía los libros, que yo guardo 3 o 4, y con un cariño impresionante, te imaginarás. Aparece con este tipo, un tipo grande, un tipo mayor, todo empilchado, un loco. ¿Sabés qué hace? Abre un plano arriba de la mesa del estudio, corre el micrófono y me mostraba un modelo de un submarino hecho con, no sé, el dibujo eran perchas, botellas descartables. Este es un submarino que yo lo diseñé, que sale muy barato, con esto le ganamos la guerra. Y yo digo, mirá lo que me enchufó Antonio. Bueno, había que resolver esos temas porque Antonio, era palabra de Antonio, decía, lo va a atender el señor. Con eso te decía todo, ¿no? No, dice, claro, ¿entendés? Bueno, claro. Entonces nosotros teníamos ese tipo, ese tipo, pero ¿cómo aprendía uno de él, no? Juan Pablo, gracias por esta charlita. La vamos a ampliar, está comenzando el año, así que tenemos tiempo para hacerlo, para que vengas a la radio y despuntar el brillo de muchas cosas que tienen que ver con la vida, con la política y obviamente con esta Argentina que tiene siempre claros oscuros que nunca alcanzamos a develar los argentinos. Te mando un abrazo grande y que tengas buen año. Y además te quiero decir algo, porque también te quiero homenajear a vos porque no era, es decir, era muy lindo, pero también era a veces un poco duro entrar a un lugar, no sé, como yo entré a inicio de la década del 80 y estar con estos monstruos. Uno se sentía, ¿qué haré bien, qué haré mal? ¿Cuánto duraré aquí? ¿Cuándo me van a dar un revoleo? Y yo te quiero decir algo, y no lo digo yo porque a veces me encuentro con compañeros el compañero que está, no sé, hacía 1 año, 2 años, 3 años más que había llegado antes que nosotros, que nos abría la puerta, que nos avivaba, que nos decía, mira, este va para aquí, este va para allá, con este no hagas esto, con este no hagas otro. Generosidad, eras vos, Héctor. Bueno. Vos lo sabés, vos lo sabés. Yo los quería y los quiero mucho, y además siento que de alguna manera cada vez que hoy, por ejemplo, que hemos todos homenajeado a Antonio, estamos reflejando aquella linda época vivida y por supuesto que está en el sentimiento de cada uno de nosotros. Te mando un abrazo grande, Juan Pablo. Yo también, y te voy a pedir algo. Como vos sos el heredero del gran Tony Carrizo en Radio Rivadavia, si llega a aparecer de vuelta el loco del submarino, no me lo mandes a mí. Es lo único que te voy a pedir. Gracias, chao, buenas noches. Un abrazo grande. Buen año. Si quieres tener mi amor, no te quedes en las sombras. Si es tu boca que me nombra, si soy parte de tus sueños, si te he dado lo mejor, trae tus preguntas a mi habitación. Si quieres saber quién soy, si quieres saber quién soy, saber quién soy, si lo que prometo te lo doy, te entrego mi alma por si no te alcanza el deseo de saber quién soy. Saber
Alejandro Federico Lerner le pone música a esta etapa de este programa especial. Les recuerdo a la vida y el canto de Antonio Carrizo, que como le decía, no se ha ido, está entre nosotros y la gente así lo recuerda porque están llamando, Samantha de Congreso. Yo creo que Carrizo no se fue, nadie puede pensar que los grandes se van, seguirá siendo el marco de referencia para una profesión que todavía no dio uno igual. Dice, bien, buena reflexión de Samantha, Sandra P. de Bahía Blanca. Antes de casarme y venir a vivir a Bahía, trabajé en la vieja Radio El Mundo. Tengo grandes recuerdos de Antonio Carrizo, un señor con todas las letras, dice Sandra de Bahía Blanca. Víctor Menringo, de Salta Capital. En la vieja época era difícil escuchar Rivadavia por la distancia, había mucha lluvia, pero yo me las arreglaba para escuchar el programa, poniendo la radio arriba de una repisa y entonces me lo escuchaba todo. La bronca era los días de lluvia porque se perdía la onda y no se podía entender lo que decían, dice Víctor de Salta Capital. Bueno, hay más mensajes que después vamos a leer de los oyentes que están llamando de todo el país recordando a Antonio Carrizo, pero esta charla con Juan Pablo Chipiota acerca de esta, bueno, la posibilidad de encaminar a los jóvenes, yo creo que también lo viví con Antonio, porque él fue uno de los que me tiró los primeros programas de animación y confió en mí. Es decir, Antonio tenía tanto trabajo que por allí yo hice animaciones grandes, estelares realmente, y después, bueno, inicié mi camino personal pero los primeros, ojo, y teniendo otros locutores en la radio, me dijo Antonio, no, tenés que hacerlo vos, tenés que ir a tal lugar, festivales en el Luna Park, acompañando a Antonio, por ejemplo, de eso no me voy a olvidar. Y bueno, mi primera nota tiene que ver con un recuerdo de el diario La Nación por una fiesta grande que se hizo donde aparecía Antonio y yo en chiquitito, pero yo era obviamente el que estaba junto a Antonio Carrizo en la conducción del programa. Bueno, muchas cosas muy lindas, muy queridas y muy sentidas que me ha tocado vivir con Antonio y también en la vida del canto. Y también no podemos dejar de seguir escuchando aquellas memorables charlas con protagonistas. Uno dice por allí con Borges, y cuando uno habla de Borges, era difícil charlar con Borges, porque hizo un libro de esas charlas. Difícil porque, como decimos ahora habitualmente, Borges no te la remaba, y por allí le decías una cosa y le decía, no es así. Yo quiero que escuchen un fragmento, una charla, de una de las tantas que tuvo Carrizo con Borges, y la respuesta de Borges a lo que le preguntaba Antonio. A ver. ¿Pero quién inventó entonces ese Borges que usted acaba de decir me ha hecho mal? Yo creo que yo lo he hecho en colaboración con la gente. Yo creo que la gente me ha ayudado mucho, o me ha perjudicado mucho. Yo creo que yo solo no hubiera logrado eso. Pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Ya, por ejemplo, se piensa en Borges y se piensa en el tango. A mí no me interesa especialmente el tango. Se piensa en Buenos Aires, yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en Adrogué, en Montevideo, en Austin, en Ginebra sobre todo. Y espero tener tantas patrias como yo les he visitado. Pero no sé por qué la gente me asocia a mí, bueno, el siglo pasado, pero yo no hice otra cosa que nacer en el siglo pasado. No sé si tengo recuerdos personales, si te lo puedo tener, ya que nací en 1899. La gente me asocia a esa época y a un pasado que yo no he vivido. De ese Borges que han inventado usted y la gente, ¿qué hubieran dicho los abuelos de Borges? ¿Lo hubieran imaginado así? ¿Lo hubieran aceptado? Yo creo que no. Mis abuelos eran hombres de acción, es decir, gente bastante simple. Simple. Yo y creo entonces, que sí. ¿puedo preguntarle, quiere decir para usted el coraje, la valentía? Yo creo que todas esas... ¿Es un ingrediente de la simpleza o la simpleza del coraje? Yo creo que no conviene ser complejo para ser valiente. Aquí puedo recordar una frase de Shakespeare, ya que hemos hablado de Shakespeare. The coward dies 1,000 times, the brave man dies but once. El cobarde muere 1000 veces, el valiente solo una. Es decir que el cobarde es más complejo, el cobarde se imagina la muerte, y se anticipa la muerte, la multiplica. En cambio, el valiente no, el valiente vive con inocencia. ¿Cómo vivieron mis mayores? Uno de ellos, el coronel Borges, se hizo matar después de la batalla de La Verde. Bueno, pienso en Suárez también, que comandó aquella carga de los húsares de Junín, el año 1826. Y pienso en los otros, tantos soldados,
Y están cielos también que no sean personas muy complejas, me imagino. Sendados y soldados, pero por el lado de mi abuela, pastores metodistas, lectores de la Biblia. Eso no sería gente más compleja, me imagino. Yo creo que los ingleses eran más complejos que los criollos, sin duda. Y yo, desgraciadamente, soy bastante complejo. Debería no serlo y no me jacto de serlo tampoco. Pero además usted ha recibido, parece como herencia, el talento o las simplezas, las costumbres y los estilos de todas las sangres que en usted desembocan, porque... No, yo creo que no, porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura, todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. Tanto así que volví a la Revolución Libertadora, me hice director de la Biblioteca Nacional. De modo que yo valor cívico tengo, pero eso es lo único que tengo, ¿no? Pero es algo, ya que hay gente que tiene valor físico y no tiene valor cívico. De los metodistas ingleses, y yo creo que ¿no ha recibido usted cierta sí. costumbre en la versificación? Puede ser, sí, y además el hábito de la Biblia. Porque mi abuela inglesa, Frances Haslam, sabía la Biblia de memoria. Usted le decía un versículo cualquiera y ella contestaba: Libro de los Reyes, capítulo tal, versículo tal, y sigue, adelante. O si no, bueno, el Evangelio, bueno, según Marcos, Génesis, lo que fuera. La abuela Haslam era muy valiente. Era muy valiente, sí. Antes de morir dijo algo que es realmente antológico, ¿no? Sí. Y está unos 2 o 3 días antes de su muerte, que ocurrió en Buenos Aires, y ella nos llamó y nos dijo: no hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy, muy trivial. Soy simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante en todo esto. Yo no sé por qué están o relacionan, ¿no?, este tema con Borges, pero fundamentalmente es una creación exquisita de Horacio Ferrer. Horacito, estoy pensando en los pasillos de Rivadavia, Horacito y su pareja Lulú, viendo a Antonio aquí en La vida y el canto. Bueno, tema de Horacio Ferrer, fanático del Globito, y también, por supuesto, de Piazzolla. De piel y voz. Che, me olvidé de decir que está cantando nada más y nada menos que Jairo, ¿no? Que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor venido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará nacer
y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de Ibas de Radio, con la conducción de Héctor Ibas y por Rivadavia. Estamos donde tenemos que estar. Radio Rivadavia, de tu lado. Inicio espacio publicitario. ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Editorial Sudamericana te acerca a las grandes obras contemporáneas y a los autores de los libros más reconocidos. Editorial Sudamericana, un sello en el mundo de las letras. Ahora la Continental te ofrece un desayuno bien completo, un menú bien criollo y los jueves, mesa de mujeres con un 20% de descuento. Además, pizzas y empanadas con el sello indiscutible de la Continental. 422-1400. Recorrer el Delta del Tigre es un paseo apasionante y hacerlo en unidades de primer nivel hace el viaje más placentero. Desde el puerto de Frutos de Tigre, Río Tour, catamaranes de primera tecnología, 4731-0280. En Tandil, Hostería Piedras del Lago te abre las puertas a tus merecidos días de descanso. Nivel internacional, el mejor confort y la seguridad de poder disfrutar Tandil a pleno. piedrasdellago@speedy.com.ar. Te esperamos todo el año. Una tradición en Luján como visitar la Basílica. La Bendición. Más de 100 platos diferentes y la calidad gastronómica de siempre. La Bendición, cocina internacional y la parrillada más completa. 9 de julio y Lavalle. Reservas al 02323-429-213. Fin espacio publicitario. Ibas de Radio, con la conducción de Héctor Ibas y por Rivadavia. Bueno, hay más mensajes, voy a seguir leyéndolos hasta el final. Les juro, por favor, que no vamos a perder ninguno de ellos porque hay realmente mensajes muy lindos con respecto al recuerdo de Antonio y también de la vida y del canto. Pero no me quiero alejar también de la realidad que está viviendo el interior, y fundamentalmente por los mensajes que nos han enviado respecto de este foro o de este recuerdo especial que hemos tenido esta noche, las inundaciones. En algunos lugares es realmente difícil. Una de mis primeras radios instaladas en la provincia de Entre Ríos, que cortaba el río Gualeguaychú para pasar por el puente Unzué, era estar esperando épocas de temporadas de temporadas de lluvias, y entonces era un problema pasar para el otro lado porque teníamos la radio instalada en la playa. Es decir, habíamos instalado todos los estudios y también todo lo que era la producción directamente en la playa. En temporada era una cosa de loco porque uno hacía el programa con público y la gente rodeaba la radio, escuchaba, traíamos a algunos artistas, y en el invierno crudo, había que estar también en la radio. Entonces era la reflexión de un sábado por la tarde, un domingo solitos, por allí con el remis que te alcanzaba para hacer el programa y después te llevaba a la ciudad de nuevo.
pero en aquellas épocas también había problemas de inundaciones y entonces es recurrente el tema. Desde Misiones para abajo, cuando hay crecidas en el sur de Brasil, las consecuencias se van produciendo a lo largo de estos ríos históricos como son el Uruguay y el Paraná. En este caso ahora el problema se está dando en el Paraná y en el comienzo fue con Uruguay bañando localidades y dejando a mucha gente sin viviendas en territorio entrerrianos. Y uno dice a esta altura, bueno, ¿cuándo se podrá solucionar el problema? Es difícil, porque esto es parte de la naturaleza. Entonces comenzamos con la gran ecuación o incógnita de decir ¿qué se creó primero, el huevo o la gallina? Porque si de alguna manera se desmadran los ríos como consecuencia de la tala indiscriminada de los árboles en el sur de Brasil, lógicamente, como no absorben lluvias, lógicamente van a estar inundando todo aquello que encuentren a su paso. Bueno, yo quiero mandarles un abrazo muy grande porque hoy hemos tenido muchos mensajes de Corrientes, también de la provincia de Entre Ríos, de Diamante, de Coronda, y por supuesto que, bueno, unidos a este mensaje y a este recuerdo de Antonio Carrizo, pero la realidad es otra cuando mañana se despierten, porque están preocupados, porque uno piensa que la lluvia se lleva todo y es difícil reponer. Y no solo exactamente lo material, cuando uno habla y dice, bueno, inundaciones, te llevaron los muebles, te llegó el agua a la cintura, sino la humedad que queda en las paredes, que no se va por un tiempo, y además crea problemas bronquiales importantes, porque convivís en un lugar donde es un foco de infección permanente por la humedad que tienen las paredes. Así que bueno, además de todo ello, zona difícil porque ofidios y todo elemento que se ha escapado de su hábitat natural sigue transportándose a través de los camalotes kilómetros y kilómetros. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande. El gobierno ha iniciado una tarea muy grande en busca de darle por lo menos el apoyo material y como decía en la noche del sábado, fue impresionante y lo sigue siendo la tarea de aquellos que solidariamente se han acercado para ayudar. Escuchaba a un jovencito que había dejado, salía de trabajar a 6 de la tarde, se acercó a uno de los puestos de trabajo, le digo, me necesitan, le dijeron, sí, ¿cómo no vamos a necesitar de tu ayuda y de tu mano? Y se quedó, dice que volvió a su casa a las 11 de la noche, extenuado, pero feliz, porque dice, cada vez que veía que se llenaba un camión con víveres para que iban hacia la zona de las inundaciones, sentía como el hincha de fútbol cuando se hace un gol. Qué linda reflexión, qué buena imagen demostrando su adhesión hacia el prójimo. Bueno, y hubo muchos de ellos, y siguen algunos clubes, obviamente, de clubes de fútbol, están recaudando para seguir entregando víveres. Me parece que más allá de las vacaciones, el trabajo no se ha detenido porque esa gente no se toma vacaciones. Uno piensa a esta altura, bueno, Buenos Aires es otra porque es un clima diferente, porque no hay clases, porque hay menos gente, pero la gente del interior sigue esperando la ayuda material, con esos camiones que llevan víveres, que llevan agua potable, fundamentalmente, y para socorrer a los más débiles, que son los jóvenes y los ancianos. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir hablando del tema el próximo programa, pero seguimos aquí en Ibas de Radio. Voy a hacer una de las pausas que tiene que ver con nuestros queridos anunciantes, y por supuesto también vamos a seguir escuchando a Antonio en esas charlas y hablando con amigos. Hay más, antes del cierre. Creo que ahora, junto con Agustín Duarte, con Caro y con la producción, con Betty, con Cecilia y con Germán, nos tendremos que poner el jogging para empezar a correr porque si no, no vamos a llegar. Así que vamos a la pausa. Estamos donde tenemos que estar. De tu lado. Radio Rivadavia. De tu lado. Inicio espacio publicitario. ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Editorial Sudamericana te acerca a las grandes obras contemporáneas y a los autores de los libros más reconocidos. Editorial Sudamericana, un sello en el mundo de las letras. Ahora la Continental te ofrece un desayuno bien completo, un menú bien criollo y los jueves, mesa de mujeres con un 20% de descuento. Además, pizzas y empanadas con el sello indiscutible de la Continental. 422-1400. Recorrer el Delta del Tigre es un paseo apasionante y hacerlo en unidades de primer nivel hace el viaje más placentero. Desde el puerto de Frutos de Tigre, Río Tour, catamaranes de primera tecnología, 4731-0280. En Tandil, Hostería Piedras del Lago te abre las puertas a tus merecidos días de descanso. Nivel internacional, el mejor confort y la seguridad de poder disfrutar Tandil a pleno. piedrasdellago@speedy.com.ar. Te esperamos todo el año. Una tradición en Luján como visitar la Basílica. La Bendición. Más de 100 platos diferentes y la calidad gastronómica de siempre. La Bendición, cocina internacional y la parrillada más completa. 9 de Julio y Lavalle. Reservas al 02323-429-213. Fin espacio publicitario. Si te quedabas enganchado durante las noches con lo que fue y lo que viene, no te podés perder Ibas de Radio, siempre con la conducción de Héctor Ibas y por Rivadavia. Bueno, también quiero agradecer a toda la producción del programa por los trabajos, por los cortes de las notas, por el sentido de profesionalidad que han logrado, porque, por ejemplo, en el caso de mi querida Betty, después de una intervención quirúrgica en su tobillo, que está con muletas y todo, hoy quería recordar a Antonio y le dijimos, mirá, son 4 horas y por allí se te va a hinchar el pie, porque obviamente, recién operada, se requiere de un descanso lógico y así todo está firme, no de pie porque no puede, pero acompañándonos y saben ustedes que es un poco la mente del programa en cuanto a la organización de los oyentes, de las cosas que se van preparando y obviamente la producción general y musicalización de Cecilia María, que hoy me ha provocado un sentimiento muy especial con aquellos cortes de cosas que yo no recordaba y que fueron parte de una vida tan linda como por ejemplo el de haber vivido la vida del canto. Y estaba recordando, no lo nombré, no dije su nombre concretamente, pero Antonio tenía la virtud de hacer sentir muy bien a sus amigos y a aquellos que lo rodeaban. Y estaba pensando en Tito Nobili. Tito Nobili, actor que apareció en muchos jingles publicitarios en televisión, no mucha suerte con el teatro y con las tablas, pero de todas maneras un gran librero. Y además venía y charlaba con Antonio y le vendía libros y discurrían sobre distintos temas de obviamente de lo que tiene que ver con la cultura, pero claro, allí estaba su onda más fuerte, que era su vocación de actor. Y entonces Antonio lo hacía recitar en el micrófono y fuera del micrófono, y Tito comenzaba a explayarse como si estuviera en el Teatro Colón, ¿viste? Y hacía segmentos de unos clásicos, y aquí nosotros, algunos lo tomaban casi en solfa cuando llegaban, como decía uno, como decía Pablito Salamón, a ingresar a este mundo que era el estudio grande de Rivadavia, pero allí estaba Tito, y Tito venía, yo no sé si con la excusa de venderle un libro a Antonio, o a sentirse reconocido por su tarea, por un grande como lo era Antonio, y entonces después de recitar algunos versos y además gesticular como lo hacen los grandes actores y en el momento cumbre de una obra, después cerraba su portafolio y se iba
y le agradecía ese momento a Antonio. Bueno, tantos personajes han pasado por el estudio de Rivadavia que yo no me quiero olvidar de tantas anécdotas. Claro, es difícil en 4 horas reseñar tantos recuerdos con Antonio Carrizo que se ha ido, pero siempre digo, no se ha ido del todo. Siempre vamos a recordar material, y yo no tenemos tiempo, pero hemos nosotros recordado un momento muy especial de Antonio cuando trabajó en Sábados Continuados, y yo le pregunté a Antonio acerca de cómo eran Lalo Franzen, cómo era Palito Ortega, cómo era Nicky Jones, cómo era Violeta Rivas, y Antonio fue desgranando poquito a poco cada uno de los personajes con su música. Y lo hemos pasado. El año pasado, paradójicamente, creo que para el mes de octubre, en un túnel del tiempo donde Antonio hablaba de ese momento tan especial, y recordaba también Antonio, no solo a los chicos que después fueron éxitos de la década del 60, la nueva ola, sino a Santos Lipesker, que decía un gordo bueno, al que quería mucho, era el director de la orquesta del canal, de la orquesta estable del canal, con quienes compartían muchos momentos cuando hacían Sábados Continuados. Y digo, y tantas cosas que van a quedar en el tintero porque ya falta muy poco para el final, y amigos que quedaron también pendientes para, como les decía a los muchachos de la barra de Rivadavia, para que nos juntemos un sábado por la noche en el programa especial que tenemos los sábados para seguir disfrutando de aquella Rivadavia y de aquella radio, no solo porque en aquel momento hablar de competencias era hablar de 3 radios líderes, hablar de Rivadavia, hablar de Continental y hablar de Radio Mitre, a ver quién se llevaba la mayor cantidad de rating. Se nos llevaban de acuerdo a cómo en hegemonía se conformaba una plantilla artística importante, más allá de aquellos que eran un clásico, como lo hablábamos también con Juan Carlos Dido la semana pasada, ¿no? No había que ir buscando el dial como te pasa ahora, más allá de que haya muchas FM y muchas AM. Cuando vos empezabas a recorrer el dial, sabías en qué radio estabas o qué radio buscabas, por sus locutores, por la sigla, por la manera de tratar un tema cada conductor. Es decir, uno no podía pensar que alguien, como por ejemplo Larrea, estuviera en Radio Mitre, ¿no? Es como pensar que Riquelme se iba a poner la camiseta de River, jamás. Después el tiempo, la modernidad, las necesidades de los medios hicieron que muchos de repente por así cambiaran de camiseta, y entonces digo, los respeto porque han permitido también un crecimiento en lo profesional, pero han desvirtuado la idea de la radio, y entonces ya no es la misma Continental, no es la misma Rivadavia, no es la misma Radio Mitre. El tiempo no sé si les habrá dado la razón, o por el contrario, porque si uno comienza a analizar los problemas que tiene cada medio, salvo la diferencia muy grande que hizo Radio Mitre el año pasado, reflejando una realidad en serio del país, las demás naufragaron en lo incierto, en decir pero no decir, y es lo peor que te puede pasar, o decís o no decís nada. Y entonces en esa idea de tratar de cubrir, pero ser generoso y cuidar ese tipo de cosas, la gente, como se dice habitualmente, es al pan, pan y al vino, vino. Uno sabe qué le puede ofrecer a la gente y qué recibe de esa gente como audiencia. Y entonces cuando uno se plantea este tipo de cosas, es decir, ya no es la misma. No será la misma Rivadavia, no será la misma Continental, no será la misma Radio Mitre, no será la misma del Plata. Después comenzaron a florecer, como decíamos con Juan Pablo, las grandes empresas que se fueron apoderando del medio. Y lo paradójico, que no es al estilo norteamericano, donde alguien que tiene un grupo empresarial dedicado a los medios pone y abre nuevos canales, pero con experiencia. Acá no, acá aparecía un ferretero y se encargaba de un medio, de un canal, de una radio.